Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero dialogar sobre algunas cuestiones que han surgido por parte de todas las personas que de manera muy amable han decidido invertir algunos minutos de su tiempo en ver un video previo sobre libros de cálculo. En esta ocasión voy a ver más libros de cálculo, pero quiero partir de una pregunta que surge de alguna afirmación que hice a lo largo del desarrollo del video que estoy mencionando. Esta afirmación es la siguiente: el cálculo avanzado y el cálculo vectorial son lo mismo. Hubo quien dijo que no era así, que esto es una confusión, porque el cálculo avanzado y el cálculo vectorial se diferencian por una cuestión de grado. El cálculo vectorial es más avanzado, es una profundización de los temas del cálculo avanzado, fue lo que me dijo alguno de los amables, de las amables personas que vieron este video. También hice algunas otras afirmaciones que iré discutiendo a lo largo de este y si es necesario, pues haré otro, ya que pues los temas que van surgiendo hay que discutirlos y este me pareció muy interesante. Y para discutirlo se puede hablar desde una perspectiva muy teórica, teoreticista, vamos a llamarle así, en la que partimos de decir que podemos pensar, pero esto es una afirmación, como ya lo dije, basada en una teoría, que la diferencia entre el cálculo avanzado y el cálculo vectorial es que en el cálculo avanzado no se introduce la estructura afín al espacio en el que se está haciendo el cálculo. No se introduce una estructura afín, como todos ustedes saben. Un espacio es un espacio abstracto, es un espacio de puntos. Esos puntos pueden tener cualquier naturaleza porque es abstracto, pero en general son puntos. El espacio afín surge cuando en un espacio de puntos asociamos a cada dos puntos algo que denominamos un vector. Le asociamos un vector. En el espacio afín, recordarán ustedes, de acuerdo al programa de Erlangen de Felix Klein, no existe la noción de ángulo, pero sí existe la noción de paralelismo, que se obtiene generalmente por medio del método de proyecciones de Chasles. Algún día les platicaré de esto con más detalle. Esa es la visión teórica. La diferencia entre, digámoslo así, el cálculo avanzado y el cálculo vectorial sería que en el cálculo vectorial ya introducimos explícitamente la noción de vector. El vector necesita dos puntos. En el cálculo avanzado estaríamos únicamente en el espacio de puntos, pero esto es una especulación. Las especulaciones se deben llevar al terreno de la comprobación, de la verificación. ¿Cómo le haremos para verificar esto? Bueno, miren, generalmente a lo largo del siglo XX y en el siglo XXI se está recrudeciendo esto. Esa pseudociencia que se denomina pedagogía ha hecho que los libros se empobrezcan en un sentido y se enriquezcan en otro. Empobrecen en el sentido de su contenido sustantivo porque eliminan ejemplos, eliminan teorizaciones, eliminan teoremas, resultados, y lo que enriquecen es el color. Meten fotografías y muchos colores, porque supuestamente las gentes pues quedan más atrapadas cuando ven colores que cuando ven simplemente figuritas en blanco y negro o nada, una simple estructura abstracta que han de imaginar. Eso es lo que nos ha producido la pedagogía, pero nos ha producido también, porque no debemos de olvidar aquí que las matemáticas, como cualquier otra actividad humana, están siempre intervenidas por la acción del Estado y el Estado es, entre otras cosas, aparte de ser el monopolista de la violencia, es también el que tiene la rectoría de la educación, al menos en México. Me imagino que en otros estados también, en otros países también tienen la rectoría de la educación porque deben de promover el amor a la patria como una de esas inútiles ideologías para que uno decida irse a matar por ahí o regalar su trabajo a eso que llamamos el Estado. Bien, pero el aparato burocrático estatal, cuando interviene en la educación, lo que hace es exigir una subdivisión del tiempo, una periodización del tiempo al que va a estar expuesto el estudiante, y eso exige que el saber también se compartimentalice
y genera las divisiones que conocemos. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cuyos contenidos, bueno, pues pueden ser cualquiera, cálculo vectorial, es decir, puede que sea una distinción meramente administrativa, resultado de esa intervención del Estado sobre la educación y que no tenga realmente nada que ver con una teorización, que no haya aquí una cuestión de que el espacio afín o el espacio de puntos, qué sé yo, que no sea eso, que sea una cuestión administrativa la división entre cálculo avanzado, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo avanzado, cálculo vectorial, topología, cálculo de variaciones. Como ya les dije, como ya les mostré, algunos libros incluyen el cálculo de variaciones en algo que se llama tratado elemental. Pero bien, voy a empezar ahora con un libro en español porque parece ser, y esto también es una determinación del Estado. En el libro de Goldstein, que yo creo que muchos conocen de mecánica clásica, Goldstein lo dice muy bien en sus ediciones últimas, me parece que en la tercera edición del libro de Goldstein, ustedes la buscan y encontrarán que Goldstein dice, se reduce el número de referencias en idiomas extranjeros. Lo extraño es que no hace una sola referencia a autores en español. Hace referencias a autores en francés y a autores en alemán, que son precisamente los que construyeron la matemática durante el siglo XIX. Hay revistas en inglés del siglo XIX, las primeras, el American Journal of Mathematics, por ejemplo, que uno de sus primeros números está escrito totalmente en francés y con autores bien conocidos. Recuerdo yo haberla visto, se las pasaré después. Viene en Apple, viene el Gursa, viene incluso Sophus Lee en algunas de esos artículos en revistas publicadas en América, pero escritas en francés y en alemán. Son los mismos libros y los mismos autores que eran típicos de la República Mexicana. Pero como todos ustedes saben, las filosofías vitalistas, las filosofías de Nietzsche, de Bersón y de todos esos, nos echaron a perder la matemática en México. Que hoy día, pues el Estado nos sigue echando a perder la matemática. Pero bien, de todos modos, en español hay algunos textos. Yo soy de la idea que el idioma realmente no importa, que debemos de poder leer la bibliografía en inglés, en alemán y en francés, que son los idiomas europeos más interesantes de las matemáticas. Pero hoy voy a empezar con uno en español. Miren, este de Rey Pastor, cálculo infinitesimal. ¿Qué debemos de buscar en él? ¿Qué estamos buscando aquí? Este no dice cálculo avanzado, no dice cálculo elemental, no dice nada de eso. Cuando nosotros lo abrimos y vemos el índice, nos vamos a dar cuenta que este libro de cálculo infinitesimal, pues en realidad trae el cálculo que se llama vectorial. De hecho, así se llama. Tiene un capítulo que se titula, aquí lo tengo. Sí, integrales simples y sus aplicaciones geométricas, funciones periódicas y series de Fourier, series de potencias derivadas de unas funciones, geometría analítica diferencial. En la 201 nos va a hablar de esto es muy interesante, propiedades proyectivas y afines, que generalmente en los libros de cálculo no viene, pero este incluye un pequeño tratado de geometría diferencial, pero también incluye los vectores. En la teoría de curvas y superficies, en la integración de las funciones de varias variables, empieza con cálculo diferencial vectorial, página 307. En la página 307 nosotros vamos a encontrar ese cálculo diferencial vectorial, es la lección 59, y nos va a hablar de derivación de vectores, funciones de una variable. Va a venir el triángulo intrínseco y formas de Frenet. Luego viene el cálculo tensorial. Algunos dirían que este es un libro de cálculo avanzado, o de cálculo vectorial, o de geometría diferencial. ¿De qué es? De cálculo infinitesimal. Como el título del libro que les presenté en la ocasión anterior en francés, el del Leroy. Aplicaciones del análisis a la geometría en 3 dimensiones es otra manera de hablar de geometría diferencial. El análisis infinitesimal surge como un método para el cálculo de tangentes, es decir, para resolver un problema de la geometría. Así surge. Entonces, sus más grandes aplicaciones están en la geometría diferencial. No es raro que esa sea la básica.
Bien, vamos a otro. Miren, este está en inglés. Es el Cálculos de un señor que se llama Henry Burchard Fine, de 1929. Hay que recordar también algo. La notación vectorial que se usa hoy día, el cálculo vectorial simbólico que se utiliza hoy día, lo introdujo Josiah Willard Gibbs. Josiah Willard Gibbs, en un libro que escribió junto con Wilson, Edmund Biddle Wilson. Escribieron un libro de cálculo donde meten la mayoría de las operaciones simbólicas del cálculo vectorial, de lo que se llamaría cálculo vectorial. Maxwell, en su tratado de electricidad y magnetismo, no utiliza esa notación vectorial, bueno, porque es previo, no se había inventado, pero él utilizaba la notación de cuaterniones de Hamilton. Según, si ustedes leen el libro de geometría diferencial de Struik, de Dirk Struik, si ustedes lo leen, está en español, si ustedes leen ese libro, él les dirá que hasta 1950 fue cuando triunfó el uso generalizado del cálculo vectorial, así que en libros como este no vamos a encontrar el simbolismo del cálculo vectorial. Vamos a encontrar las componentes. ¿Qué trae este? Bueno, este también trae aplicaciones del cálculo, pues obviamente a la geometría diferencial. Bueno, ¿a qué más? Series infinitas, ecuaciones diferenciales, integrales de línea y superficie. Vean las típicas, pero estas son en 3 dimensiones, en 2 dimensiones, el famoso teorema de Green. Bueno, es cálculo vectorial. Trae incluso los armónicos esféricos, este libro. Y hasta variable compleja. ¿Es cálculo avanzado? Nada más dice cálculo. Hay otro, este sí, que dice Tratado Elemental de Cálculo. Un primer curso de cálculo diferencial e integral. Este también es muy viejo. Bueno, es un decir que sea viejo. Este es de 1907. Por supuesto, no se había generalizado la notación de Gibbs, entonces no podemos esperarlo, pero trata generalmente la diferenciación parcial. Por supuesto, cuando se introduce la diferenciación parcial, nos guste o no, vamos a introducir el concepto de diferencial de Frechet. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando es una función de varias variables, en realidad es una función de una variable vectorial. Y por lo tanto, se puede formar una matriz, que es la diferencial de Frechet, la matriz de sus derivadas, y esa tiene una dirección, tiene un punto de aplicación y una dirección. Entonces, ¿es avanzado o es elemental? Bueno, quién sabe. Aquí viene uno muy bonito por sus aplicaciones, 2 tomos, cálculo diferencial y cálculo integral de Williamson. También se llama un tratado elemental, el primer tomo, se llama un tratado elemental de cálculo diferencial. Elemental. Sin embargo, cuando ustedes lo ven, en el primer tomo viene una playa de aplicaciones que realmente sorprende. Trae la ecuación aquí, por ejemplo, la ecuación de Legendre, que va a resolver en el tomo 2 sobre el cálculo integral. Cuando nosotros integramos una ecuación diferencial, estamos realmente haciendo una suerte de integración. La integral se puede concebir de muchas maneras, cada una sucesivamente más abstracta. Como comenté la vez anterior, se puede concebir como el inverso de la operación de diferenciación. Se puede concebir como una suma infinita de áreas, en el caso unidimensional, y en el multidimensional también. Pero la integral también se puede concebir como precisamente una idea de obtener una función. Y una ecuación diferencial, cuando la integramos, al integrar la ecuación diferencial, estamos generalizando nuestro concepto de integral. Esa es otra manera de irlo generalizando hacia las ecuaciones diferenciales. Integrar una ecuación diferencial nos da un concepto de integración. Las formas diferenciales de Pfaff, origen del cálculo de Cartan,
generaron un nuevo concepto de integración o de condiciones de integrabilidad, que generalmente las condiciones de integrabilidad son más complicadas de lo que suelen decirnos los libros de texto. ¿Por qué son más complicadas? Porque esas condiciones de integrabilidad son condiciones de integrabilidad de una forma diferencial, pero conducen a una ecuación diferencial, es decir, nos dan un concepto de integración. Son las vías diferentes. Bien, el de Williamson, el volumen 2, es es de cálculo integral, y exactamente como los de Edwards, son más pequeños, pero de todos modos traen una riqueza de ejemplos y de problemas: cuadratura de la esfera, aquí por decirles algo, del paraboloide, del elipsoide, de los cilindros, orden de integración, armónicos esféricos. Trae los armónicos esféricos. Se puede considerar como elemental si trae los armónicos esféricos, que generalmente se consideran como algo avanzado. Más bien, la intervención del Estado a través de uno de sus brazos, la pseudociencia de la pedagogía. La pedagogía no es realmente una ciencia, es una pseudociencia. La pedagogía tiene por fin intervenir los contenidos de los currícula para introducir las ideologías que tengan en mente los funcionarios estatales. Por eso han echado a perder los libros. Los libros de ahora son muy repulsivos, porque los autores están constreñidos a una concepción que tiene el Estado, instrumentada por sus pedagogos, de que los alumnos son estúpidos y necesitan colores, necesitan fotografías, etc. Durante muchos años, todos estos libros que les comento no tienen fotografías, son en blanco y negro. Bueno, otro, este es muy bueno. Métodos del cálculo avanzado. ¿Cuáles son los métodos del cálculo avanzado? Bueno, ya nos metió otra cuestión. ¿Qué son los métodos del cálculo avanzado? Bueno, aquí viene la respuesta. Los métodos del cálculo avanzado son precisamente el cálculo vectorial. Aquí lo tiene, miren. Vectores, curvas y superficie en el espacio. Así está. Y análisis vectorial. El análisis vectorial es uno de los métodos del cálculo avanzado según este autor. Página 303. ¿Qué trae allí en esa página? Un breve capítulo donde ya introduce la notación de Gibbs, análisis vectorial, ya con la notación de Gibbs. Pero eso es solamente una notación, una forma de abreviar, aunque las notaciones en sus abreviaturas también introducen cambios teóricos. Cambios teóricos muy importantes. La notación de Cartan es importante no porque sea una abreviatura, sino porque nos ofrece nuevas visiones de las cosas. Bien, otro, cálculo avanzado de Osgood mismo. Ya les enseñé el tratado que no es de avanzado. ¿Qué trae este cálculo avanzado? Bueno, nuevamente, es un libro que aparece en el 25, por lo tanto no es creíble, no es probable, no es verosímil que traiga la notación de Gibbs, y no la trae. Sin embargo, aquí sí ya trae diferenciación parcial, no trae realmente directamente aplicado el concepto de vector, porque todavía, como les digo, no había surgido, pero sí trae aplicaciones al cálculo de variaciones, series de Fourier, ecuaciones diferenciales parciales, teorema de Green, regiones múltiplemente conexas. Antes se discutía mucho la cuestión de la conexidad de las superficies en relación a la mecánica de fluidos, pero ya no aparece en esos textos porque, bueno, como les digo, el Estado interviene a través de sus brazos, los pedagogos, que tienen por fin echarnos a perder la intelectualidad, así es que no les crean, tolérenlos, pero no les crean. Viene otro, cálculo avanzado, de Loomis y Sternberg. Realmente este libro, si ustedes lo ven, pues empieza con espacios vectoriales finitos, cálculo diferencial en espacios finitos, variedades diferenciables, y termina con mecánica clásica. Mecánica clásica ya en los términos de la geometría diferencial moderna. Hay otro de cálculo avanzado que es muy conocido, el de Brand, Advanced Calculus de Brand, y nuevamente vamos a encontrar, aquí se los pongo, este se llama Una introducción al análisis clásico. ¿Es el cálculo avanzado una introducción al análisis? Por supuesto trae vectores en la notación de Gibbs,
Cálculo vectorial, pues es lo que trae. ¿Qué le vamos a hacer? Parecería ser que, como les dije, es una división netamente administrativa, eso de cálculo vectorial, cálculo no sé qué. Pero continuaremos. Gracias.